Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hernán Agostini y soy uno de los docentes del área de Química General. En esta ocasión, lo que les propongo es que sigamos un ejercicio paso a paso, para el cual lo que vamos a empezar a ver es el ejercicio número 3 de la serie 1. Les deseo mucha suerte en este inicio de cursada y nos estamos viendo. Bien, vamos a empezar entonces a hablar un poquito de este ejercicio 3. ¿Qué nos dice el ejercicio 3? Bueno, esto es muy importante. Analizar el enunciado, ¿sí? Primero leerlo bien. Nos dice, ¿cuál es el volumen ocupado por 5 gramos de plata sólida a 20 grados Celsius si la densidad es 10,5 gramos sobre centímetro cúbico? Entonces voy a iniciar acá, ¿sí? Para poder marcarles distintas cuestiones. Por un lado, lo que me interesa señalar es que siempre cuando tenemos un enunciado, tenemos que tratar de buscar qué es lo que nos está pidiendo. En este caso nos dice cuál es el volumen. Entonces, lo que podemos decir que nuestra incógnita, lo que tenemos que averiguar es el volumen, ¿sí? Una vez que sabemos qué es lo que tenemos que averiguar, vamos a ir por los datos que nos aporta el enunciado. Entonces, vamos a buscar otro color, vamos a ir marcando qué otros datos ofrece el enunciado. Por un lado veo acá que dice 5 gramos de plata sólida. Acuérdense que gramos está hablando de ¿qué? De masa. Gramos es la unidad de masa. ¿Sí? Puede ser kilogramos, miligramos. Eso dependiendo de cada problema. Y también tienen que estar, digamos, acostumbrándose a lo que son el pasaje de unidades. Como pasar de gramo a miligramo, o de litro a centímetro cúbico, decímetro cúbico, mililitro. Entonces, uno de los datos que nos aporta el enunciado es de 5 gramos de plata sólida. El otro enunciado que veo acá, no enunciado, sino dato que nos aporta el enunciado es el de la temperatura. Y el último, ¿sí? Es el de la densidad. Bien, una vez que tenemos ya marcados nuestra incógnita que es el volumen y los datos que nos aporta el problema, tenemos que ver y preguntarnos si de todos esos datos que tenemos ahí, todos vamos a utilizar por igual, o hay alguno que por ahí está de más. Bien, los que ya leyeron la parte teórica o estuvieron viendo algo, hay varias cuestiones que señalar. Por un lado, ¿sí? Que hay uno de esos tres datos que no vamos a usar, ¿sí? Que es justamente el de la temperatura. ¿Por qué no? Porque es un dato en realidad complementario, porque van a ver que las densidades, que se acuerdan que son propiedades intensivas, dependen solamente del tipo de la composición de esa materia, no de la cantidad. Todas estas densidades están tabuladas y se determinan en un laboratorio a una temperatura determinada que también van a ir, digamos, en las tablas y van a estar indicadas. Entonces, ese dato no me va a interesar. Aquellos que ya saben cómo se calcula la densidad, a su vez tienen otra pista, ¿no? De por qué no se usa. Después tenemos la masa, que sí la vamos a utilizar, y también la densidad. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar a escribir la fórmula de densidad y ver los pasajes que tenemos que hacer en la misma para alcanzar a esa incógnita, a ese volumen. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Y decimos que la densidad, este símbolo, ¿sí? De densidad, es la letra griega ρ, ¿sí? Que es como una P media rara. La densidad es igual a ¿qué? A la masa sobre el volumen, ¿sí? Perfecto. Esta es la formulita que vamos a tener que utilizar. Fíjense, de esa fórmula, ¿qué datos tengo? Tengo la densidad, ¿sí? Que está acá, 10,5. Tengo la masa, ¿sí? Que son los 5 gramos. Y me falta el volumen. O sea, este dato que está en el denominador es lo que tengo que averiguar. Entonces tengo que despejar de la fórmula, ¿sí?
Vamos a elegir otro color para hacer esto. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar el volumen multiplicando hacia, ¿sí?, el lado de la densidad. ¿Qué es lo que me va a quedar entonces cuando haga esta operación? Me quedará que el volumen, ¿sí?, por la densidad es igual a la masa. Bien, ahora vamos a hacer otra pase mágico, ¿sí?, y la densidad va a pasar dividiendo, ¿sí?, por debajo de la masa. Y entonces, finalmente, me queda el siguiente arreglo de la fórmula, en donde pongo que el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Voy a volver a escribir abajo lo mismo, volumen es igual a la masa sobre la densidad, y ahora lo que tengo que hacer es reemplazar con los datos. Por un lado tengo la masa, que eran estos 5 gramos, y por el otro lado tengo la densidad, que es 10,5. Entonces lo que hago es, reemplazando, 5 gramos sobre 10,5 gramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? Y una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es importante chequear, una vez que llegamos a este momento, las unidades. Fíjense que tenemos por un lado gramos y por el otro lado gramos. Entonces gramo con gramos se tachan, ¿sí? Las vamos a tachar. Gramo con gramos se tachan. Y entonces me va a quedar en una unidad de volumen, ¿sí? Esto va a ser igual a 0,48 centímetros cúbicos, ¿sí? Y esta sería la respuesta final. Entonces recuerden que la densidad es una propiedad intensiva, a diferencia de lo que es la masa y lo que es el volumen. ¿Vamos? Bueno, espero que les haya gustado y ya nos encontramos en la próxima. Hasta luego.